al intentar leer la realidad que nos ha correspondido vivir a nosotros, a esta generación, sin un espíritu pesimista, tendré que decir que a mi entender me parece que no nos espera algo muy halagüeño. Me parece que aún el más optimista tendría que afirmar que la desesperanza, oiga bien, la desesperanza es el ADN que marca la realidad presente e incuba el futuro inmediato. Cuando leemos los valores, no solamente estamos hablando de pandemia, no solamente estamos hablando de salud, los valores que se han venido yendo a pique, la economía incierta, la salud, el liderazgo, vemos que pareciera que el mundo estrepitosamente ha venido yéndose a pique, casi sin un retorno. En este orden de ideas me gustaría hacer una pregunta que va a aparecer justamente en la pantalla. Esa pregunta para que usted que está allá medite y piense. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué sostendrá mi vida? ¿Qué sostendrá su vida en medio del mundo incierto en el cual vivimos hoy? Ahí está. ¿Qué sostendrá su vida? Si quiere compartirla con quien está a su lado, si quiere solamente pensarla, ¿qué será la base, el fundamento que le ayudará a sostenerse en esta incertidumbre en la cual estamos viviendo? Y quiero, para que, mi anhelo, es mi anhelo, pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable, que esta mañana en otro de los cantos de gracia, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Por eso quiero orar con ustedes. Esto es mucho más que una expresión de la palabra. Aquí está el corazón de nosotros necesitado para decir, estamos en un momento difícil de la vida. ¿Sobre qué nos sostendremos? Señor, danos una palabra que esta mañana afecte y ayude mi vida y la situación que estamos viviendo. Oremos. Padre, yo quiero de nuevo orar para que la eterna voz tuya nos ayude a equiparnos para vivir en la desesperanza del tiempo presente. Esto, Señor, pasó de ser como solamente un evento a convertirse casi que en una realidad que nos acompañará por mucho tiempo y que ha cambiado nuestro estilo de vida. Y la desesperanza, Señor, con que vivimos, que sea transformada por la palabra de Dios. Recuerda el Salmo 107 cuando dice que no había esperanza y clamaron a Jehová y Él les oyó. Y envió su palabra. Y yo te pido, Señor, que la palabra para nosotros hoy sea una palabra que sea sanadora, esperanzadora. Sin facilismo, Señor, ni triunfalismos. Una palabra, Señor, que alimente nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y que nos guíe, Señor, para ser bendecidos. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén. El rey David responde a la pregunta en el Salmo 27. Y el Salmo 27 será el Salmo que nos ocupará hoy. Pero yo quiero empezar por el versículo 13. Y esa es como la respuesta de David a si le hiciéramos la pregunta a él: ¿qué le sostendría a usted, rey David, en este tiempo frente a la situación difícil que está viviendo? Que es una situación muy parecida a la que él está viviendo. O sea, no es que el tiempo pasado fue mejor, no es que el tiempo presente es mejor, no, es que los tiempos tienen sus propias dificultades. Tras la salida del paraíso, nuestra vida se nos complicó. Y el rey David responde a esa pregunta en el versículo 13 diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo la repito el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Otra forma de hacer la lectura a esta porción sería: estoy convencido, diría David, que veré la bondad del Señor en esta vida, en la tierra de los vivientes. Si no fuese así, desmayaría por completo, porque la vida es cruel. Esta afirmación tiene la afirmación que hace David en el Salmo. Tiene un eje central que permite pasar de la desesperanza al versículo 14, donde dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliente tu corazón, sí, espera Jehová. Al final nos dice, hay esperanza por una razón, y es el eje que mueve todo el Salmo: la bondad de Jehová. Por eso he titulado esta exposición bíblica La bondad del Señor. Es por la bondad de Él, es por su bondad. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 al 24, en la nueva versión internacional, dice:
El gran amor del Señor nunca acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El profeta Jeremías va a decir lo mismo que David. Yo hubiera desmayado si no creía que es de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y Él lo dice, cada mañana se renuevan sus bondades y grande es su fidelidad. En un mundo hostil, en un mundo que provoca desconcierto, desesperanza, desilusión, desencanto, el argumento para sobrevivir es la bondad del Señor. Por eso lo titulé otra vez, por su bondad, el Salmo 27. Y quiero leerlo para todos nosotros, ahora sí, completo, desde el principio del versículo 1 hasta el versículo 14. Salmo de David. No nos dice exactamente en qué momento se escribió, pero sí sabemos la situación que estaba viviendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, dice el rey David, enfáticamente, una cosa, casi que diciendo, una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro y tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y mire, acuña el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y ahí está el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En esta tierra, en este aquí, en este ahora. Aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Si el eje, si el punto central, el foco de la mirada de David es en un mundo incierto, en un mundo difícil, en un mundo de desesperanza, lo que me levanta y me hace permanecer de pie es la bondad del Señor, pues en alguna medida tenemos que definir qué significa la bondad, qué significa la expresión, qué es bondad. Y es, en una palabra sencilla, es una cualidad moral de alguna persona a la que se le dice, esa persona es buena gente. O sea, él hace bien, esa persona. Ustedes han conocido a esas personas, ¿no? Es como buena gente, hace bien. Y atribuida a Dios, lo que dice es, Dios es bueno. Yo le puedo hacer una confesión de mi vida. Todos los atributos de Dios me sorprenden, me parecen impresionantes, pero desde hace muchos años, el atributo que más conmueve mi corazón es que Dios es bueno. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Y siempre Él hace el bien. Entonces el salmista desarrolla el salmo poniendo la bondad de Dios como el eje de todo su escrito. Y presenta algunos argumentos en torno a la bondad de Dios. Y yo voy a presentar algunos argumentos y van a aparecer ahí en la pantalla cada argumento. Más que usted aprenda una estructura del salmo, yo creo que usted aprenda a poder decir como el salmista, yo no podría vivir sin la bondad de mi Dios. ¿Qué sería de mí si Dios no tendría su mano? Qué bueno es que cada mañana sus bondades las experimente en mi vida. Entonces, él presenta 4 argumentos referentes a la bondad de Dios. En primer lugar, Dios es bueno, Dios es bondadoso en medio de un mundo malo. Ese es el primer argumento que él presenta. Dios es bueno y hay una distancia grande entre el mundo en que vivimos, que es un mundo malo, permeado por la maldad. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Romanos, dice, todos se han corrompido, todos han hecho lo malo, no hay ninguno bueno, no hay absolutamente ninguno bueno, pues en ese mundo está usted y estoy yo. Y sobresale la bondad de Dios. Dios es bueno en su esencia. Vean conmigo el Salmo, voy a hacer un recorrido con el Salmo, téngalo ahí abierto. Versículo 2, ¿cómo se ve la maldad del mundo? Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos.
versículo 1 y 2. Versículo 1 dice, ¿cómo he de temer? Pero ¿cómo no voy a temer si se juntaron contra mí? Y habla de la dificultad que vivimos. Versículo 2 habla, en el pasado también me han hecho mal. Versículo 3 dice, un ejército acampa contra mí se levanta guerra. Versículo 5 dice, habla del día malo. ¿Por qué me esconderé en su tabernáculo? En el día malo, el día donde las situaciones son difíciles, situaciones que vivimos hoy, algunos de diferentes maneras. El versículo 5 dice, Él me esconderá y me levantará. Luego el versículo 6 dice, yo estoy rodeado del mal. Versículo 6b dice, mis enemigos me rodean. Versículo 10, los más cercanos me fallan. ¿Hay la posibilidad de que papá y mamá me dejen? ¿Pasa por la mente? Sí, es el mundo en que usted y yo vivimos. No solamente lo dejan los papás, la mamá, los esposos dejan a las esposas, los hijos dejan a los padres abandonan a los hijos, aún los abortan, ¿no es cierto? Luego, versículo 12, me acosan injustamente, me han rodeado mis enemigos, respiran crueldad sobre mí. Ese es el mundo en que usted y yo vivimos. Y hoy usted diría, si fuera participante del Salmo de David, si fuera haber escrito a una misma pluma con él, hoy diría, yo no veo salida en lo que está pasando hoy. En un mundo donde no hay vacunas, donde no hay economía estable, donde no hay liderazgo que asuma, es difícil, donde la salud tambalea. Nos enteramos cada vez más de personas enfermas. Mire todo lo que tenemos que hacer el próximo domingo para reabrir la comunidad, cosas que no hemos hecho. Tiene una capacidad del templo de 330 personas y podemos estar 50 personas. ¿Por qué? Porque la salud está amenazada, la economía es incierta. ¿Qué será de los hijos? ¿Qué será de los hijos? Con toda esa enseñanza maligna que polula, que les infecta, que no saben si son niños o si son niñas. ¿Cuál es la alternativa? Ese es el mundo. El sustento de cada día peligra. La empresa se quebró. El cansancio fatiga. Y entonces ahí el primer argumento que plantea para destacar más adelante, que él si viviera en este mundo sin Dios no podría sobrevivir. Si ese fuera el ambiente, que es el ambiente, pero es el ambiente sin la presencia de Dios, no podría sobrevivir porque el mundo es suficientemente cruel. Y usted y yo sabemos que es mucho más que solamente el relato que hace el rey David. Es mucho más que el relato que usted y yo podemos hacer de nuestra propia vida. El mundo es cruel, el mundo es un mundo malo, permeado por la maldad. El segundo argumento que él plantea es que Dios es bueno en ese mundo, Dios es bueno y actuó ayer, actúa hoy y actuará mañana a favor de nosotros. El versículo 1 dice, ¿de quién temerá mi corazón si Él es mi luz y mi salvación? ¿Por qué he de atemorizarme si Él es la fortaleza de mi vida? Versículo 2 dice, eso es en el futuro, pero en el versículo 2 al final dice, cuando mis enemigos me afrentaron, ellos tropezaron y cayeron. Dios les metió la zancadilla y me ayudó. Versículo 3, vea, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad tendió lazos para mí, lazos de bendición para mí. Versículo 5 dice, cuando me rodeen mis enemigos, vea, el versículo 5 es muy hermoso, dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada, me invitará a cohabitar con Él para protegerme. Luego me pondrá sobre una roca en alto cuando la persona quieran avergonzarme y me levantará mi cabeza. Haces mis pies como de sierva, dice el profeta Habacuc. El versículo 6, ese Dios bueno, dice en el versículo 6, Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y el versículo 10, cuando papá y mamá, cuando las relaciones que eran tan importantes se dañen, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Dios nos recoge. Dios levanta de las cenizas al que está caído. Pero el abandono por la infidelidad de alguien, por la tosudez de grupos armados que matan personas, que dañan hogares, que lesionan vidas, que generan desesperanza en un país como el nuestro. Piense por un momento hoy, como un ejercicio respondiendo a este argumento. Dios ha sido bueno, por eso yo confío en Él. Piense por un momento cómo ha actuado Dios en el pasado para que usted pueda decir hoy, no temeré.
¿Cómo está actuando hoy Dios en el presente para que usted pueda decir, yo estaré confiado, no temeré? Eso significa la bondad de Dios. Eso significa que Dios está a favor suyo. Eso significa que Dios ha tendido brazos para que tú camines con Él. Hoy sigue actuando y por eso Él dice, yo haré sacrificios para honrarte y te cantaré y te adoraré. Es un corazón que ha visto la mano del Señor. Entonces, en primer lugar, la bondad de Dios se ve en un mundo plagado de maldad. Pero de otro lado, la bondad de Dios se ve en la actividad propia de Dios, de la cual usted y yo somos testigos. Bueno, hay gente que está sufriendo. Y entonces dice, pero ¿por qué a mí no me ha ayudado Dios? ¿Por qué Dios no ha tendido la mano? A mí me parece que ese mensaje es un poquito sesgado. A usted quizá Dios le ha bendecido. Pues sí, a mí me ha bendecido. Yo me siento feliz. No quiere decir que es el único bendecido. Sí, tengo familia, tengo sustento, tengo una comunidad que me ama, tengo salud. Sí, otros dirán, yo no tengo familia, no tengo sustento, no tengo una comunidad que me ama. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Ese Dios es bondadoso solamente con el pastor, con un grupito cerrado? Pues yo creo que el tercer argumento que plantea el rey David me parece que es muy válido y creo que tiene que ver con lo que él dice en el versículo 13. Dice, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Que veré la bondad de Jehová. Y aquí el verbo ver es muy importante. Entonces, el tercer argumento que él plantea es, Dios es bueno y debo aprender a ver su bondad. Dios es bueno y debo aprender a ver su bondad. Y para ver la bondad del Señor, tengo que ejercitar algunas cosas en mi vida. Porque Dios sigue actuando. El problema es que a veces no lo vemos como actúa. Y no interpretamos las actuaciones del Señor. Y entonces acuña uno de los versículos que más me gusta de este salmo, que es el versículo 4. Versículo 4, que se repite en el versículo 8. Y decía yo que eso es quizá los versículos que más me gusta de la Biblia. Vea lo que plantea él, dice, para yo poder ver la bondad de Jehová, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y repite en el versículo 8 la misma idea. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Lo que está diciendo es que Dios es bueno y yo voy a aprender a verle, aprender a ver su bondad. Es en el conocimiento de Dios que yo puedo ver la bondad de Dios. Yo creo que hay una ilustración muy pequeñita y muy sencilla que pronto nos aproxima a aquello que dice que quiero compartir. Uno a veces conoce personas cuyo primer, digamos, impacto, primera afectación a la vida de uno es, esa persona no me cae bien. Quizá a usted le pasa, ¿sí? Esa persona parece creída, esa persona parece distante, esa persona parece orgullosa, ¿cierto? Entonces no nos cae bien. Pero no sé si a ustedes ha pasado, cuando empieza uno a tratarla, empieza a conocerla, nuestra perspectiva cambia. Pues eso es lo que el rey David está diciendo. Si nosotros vemos lo plano de la vida, que se divide entre bien y mal, y vemos que a nosotros no nos está yendo bien, Dios no es tan bueno conmigo como está diciendo el predicador. Entonces lo que sugiere el rey David es, si yo me meto con Dios, si yo conozco a Dios, puedo entender sus bondades para mí, puedo ver las bondades. Entonces conocer su hermosura, meditar en Él, conocer su rostro, ver su personalidad, saber quién es Él, entonces me ayuda a entender que muchos de sus propósitos son propósitos buenos para mí, aun cuando no entienda. Yo recuerdo un texto en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, cuando dice, por la mucha revelación que hizo conmigo, pues me mandó una que une en la carne. Y dice, ¿para qué? Para que Él fuera glorificado. Y vio la bondad de Dios en el hecho de que aplastó su orgullo para que Dios fuera exaltado. Y gozó Pablo al ver la bondad del Señor en esto. Cuando tenemos intimidad diaria con Él, será mucho más fácil entender y disfrutar de la bondad de Él. Cuando yo les conté hace unos días, que eran unos 20 días, que cuando estuve en la clínica por razón de una bacteria que me entró en la rodilla, pues yo sufrí mucho. Y la primera, digamos, conclusión mía, ¿sí? No tan evidente que fue, pero sí leyéndolo en el pasado, en retrospectiva, la primera conclusión mía fue, Dios no me está cuidando. Dios me abandonó. Dios está bravo conmigo o Dios no le interesa. Pero en este proceso,
Una persona que fue Silvana, a quien quiero agradecer públicamente, me puso al frente de mi cama en la clínica, me puso el Salmo 23. Y de alguna manera, después de muchas luchas frente a ese salmo, empecé a meterme con Dios. Empecé a entrar en intimidad con Él a través del Salmo 23. Ustedes lo conocemos, yo lo conocía, lo he predicado muchas veces. Pero Dios me habló en el Salmo 23 y entonces tomé la decisión que Él fuera la persona a la que yo mirara todos los días para poder entender qué me estaba pasando. Y puedo decirles que ahí encontré la bondad de Dios. ¿Cómo la encontré? Esto no es una forma caprichosa, ni es una forma de disimular, que es que Dios me puso una prueba y que ahora estoy feliz por eso. No. Yo entendí que Dios tuvo bondad conmigo porque yo quería dejar el ministerio ya para pensionarme. Y el Señor me explicó a través de esta experiencia que no era mi tiempo, porque no era el tiempo de Él ni el tiempo para la iglesia. Ahora, bueno, el Señor me explicó. Y ahora, hoy, le doy gracias a Él. Hoy veo que fue una bendición para mi propia vida no haberme retirado en ese momento. Fue una bendición para la comunidad también pasar unos añitos más con ustedes. Entonces, encontré la bondad de Dios. Tuve que verla, pero la vi en la intimidad con Él. La vi en lo que dice el rey David, en el versículo 4 y en el versículo 8. Es en la visitación diaria a Él que descubrimos sus bondades. Aún en la prueba. Este enemigo que me abofetea cada día, dice el apóstol Pablo, ha venido a ser para la gloria de Dios. Dios muestra sus bondades. Graba esta frasecita a los que le buscan. Dios le revela su bondad a los que le buscan. Quizás estás incómodo con Dios por lo que estás viviendo. Es muy posible. Porque no hay respuestas. Yo también. Me frustro en muchas cosas que están pasando. Me frustro que no puedan estar ustedes todos aquí el próximo 25. Me parece triste que no podamos abrazarnos. Yo recibí cada domingo entre 400 y 500 besos. No recibí ni un solo beso. Sí, eso nos frustra. Pero aprendamos en la intimidad. Allá, cerrar la puerta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Señor de quien el rey David dijo, yo hubiera desfallecido? Yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad. Y vio la bondad del Señor, aún en ese momento difícil. Vio la bondad levantándole de sus enemigos. Vio la bondad levantándole de sus pruebas, pero también la bondad protegiéndole, animándole. Vio la bondad también como Jesús la vio en Getsemaní. A Él no le quitaron la muerte. Pero ¿cómo vio la bondad? El consuelo del Señor. En Getsemaní dice, en algunos de los textos bíblicos dice, y el Señor envió a los ángeles para que le cuidaran. Envió a los ángeles para que consolaran a Jesús en un estado de mucha tristeza. Entonces, vemos la bondad. Y es tiempo, entonces, insistentemente, de buscar al Señor, para que el versículo 13 se haga carne en nuestras vidas, para que sea realmente en nuestras vidas una verdad inamovible, que no desmayamos porque vemos la bondad de Dios, en la medida que nosotros conservemos, cuidemos la intimidad con Él. Eso implica vivir en su casa, es lo que dice todos los días, cada día. Los madrugadores, los trasnochadores, los que ven otras cosas, yo les animo a que busquemos al Señor y ahí veremos quién es el Señor y sus bondades para nuestras vidas. Recuerda, Dios es bueno y no hay ningún despropósito en Él. Eso fue lo que dijo Job. Dice, bueno, y puedo entender antes de las grandes bendiciones que Dios era bueno a pesar de no entender. Lo que nos ayuda es a afinar nuestros ojos. Yo recuerdo en Apocalipsis, cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea, dice, tú no me has entendido, tú no me conoces a mí, usa colirio, limpia de los ojos para que veas quién soy yo. Ven, permite que yo entre en tu casa y toca, dice, y yo estoy aquí a la puerta tocando para que entre en tu corazón y tú me abras y cenaré contigo y tú conmigo. Lo que está mostrando es la misma figura, es si tú me permites entrar en tu corazón cada día, en la intimidad de cada día, tú vas a afinar tus ojos y vas a tener una vida, unos ojos limpios para poder ver la bondad de tu Señor. 3 argumentos. Un argumento es que el mundo es malo. Y la bondad de Dios nos deja ver que el mundo es malo. Es un mundo cruel. El segundo argumento es ¿cuál? Que Dios ha actuado, que Dios actúa y Dios actuará. Pero en eso quedamos en un vacío. ¿Pero yo por qué no lo veo? Entonces nos plantea el tercer argumento. Dice, si tú vives en intimidad con Dios, si tú caminas con Dios, si tú andas todos los días, dice, cada día, repito el texto, una cosa he demandado, Él determina. Y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro,
Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es en esa dinámica de la intimidad donde Él puede afirmar al final: ahora veo que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Aún en la muerte, aún en la vida. Aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, que le hace mis pies como de hierba y en las alturas, en los peligros me hace andar. Entonces Dios es así, es bueno y sigue siendo bueno a pesar de que no podamos verlo, pero lo vemos cuando intimamos con Él. Y termina con un argumento final, el versículo 14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y el último argumento es: Dios es bueno, es bondadoso y por ello puedo seguir viviendo en este mundo difícil. Dios es bueno y por ello puedo seguir viviendo en este mundo difícil. Aguarda, aguarda, Él va a actuar, Dios va a actuar, aguarda. Yo recuerdo un texto en 1 de Pedro donde dice: y un día nos sacará esto, se cumplirá el tiempo que las penurias cesen, se cumplirá el tiempo donde la tribulación pasa. Aguardemos al Señor, quizás es cuestión de paciencia y Dios nos va a sacar adelante. Pero también dice: esfuérzate. Y ese esfuerzo no es que usted sea un campeón. No. Aquí no compartimos que el campeón que hay en nosotros. Aquí no hay ningún campeón. Aquí hay un poco gente derrotada como yo, estamos derrotados. Pero ¿sabe qué nos esforzamos? Esforcémonos en buscarle a Él. Esfuércese en prender su lámpara a las 5 de la mañana. Esfuércese en abrir su Biblia, esta Biblia. Esfuércese en orar. Esfuércese en el ayuno. Esfuércese para decir: ¿dónde me puedo encontrar con Dios? El Dios de mis bondades, el Dios que manifiesta sus bondades. Sin eso, sinceramente, me parece que apague y vámonos. Me parece que la vida se vuelve tortuosa y viviremos en la tortura de no entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando visitamos, pregúnteme a mí y yo te responderé. Vosotros, ustedes, dice la palabra de usted, ya no son mis siervos, ni siquiera discípulos, dice: ustedes son mis amigos, aquellos que entran en mi casa y celebran conmigo tiempos de intimidad para saber qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y luego dice: aliéntese. Cuando no vea, aliéntese. Dios lo hará. Vendrá el día en que Dios lo hará. Levántese y espera en el Señor. Y sí, espera. Ponga los ojos en Él. Esta es la experiencia del rey David. El rey David, con su corazón, reconoce, afirma, cree sólidamente: es por la bondad de mi Dios que yo puedo sostenerme y no va a desmayar. Y esa bondad está contenida en el hecho de que Dios, en su esencia, es bueno. Y he de buscarlo para entender toda su buenura para conmigo. Entonces yo quiero en esta mañana terminar orando. Y quiero pedirle al Señor que la confesión de que Dios es bueno y que no voy a desmayar no se haga solamente por un acto, digamos, positivo de decir: no, tranquilo que me va a ir mañana bien. No, eso no va a ir bien así tan sencillo. No es así como solamente repetir un versículo. Es en la visitación. Y mi oración en esta mañana será: Señor, ayuda a la iglesia, el encuentro con Dios en el poblado, a los que nos visitan, a los que generosamente vienen y nos escuchan, que nosotros busquemos al Señor todos los días, para que no desmayemos cuando el día malo venga, cuando los enemigos nos pisoteen, cuando papá y mamá posiblemente nos dejen, cuando el amor más grande de nuestras vidas nos deje, y que vengamos al Señor para preguntarle: aquí estoy, Señor, háblame, estoy desnudo delante de ti. Eso fue lo que le pasó a Job. Esa fue la experiencia de él. La experiencia final fue esa: aquí estoy, Señor, dialoguemos, yo ya no puedo, mis argumentos me quedaron grandes. Es la experiencia de cada mártir, es la experiencia de Pedro, es la experiencia de Pablo, antes de ser degollado, es la experiencia de él. Y el Señor me librará, dice la palabra del Señor, me librará del león. No, lo decapitaron, pero lo libró para la gloria eterna. Y solamente es la visitación a Dios, la de cada día. Vamos a orar. Padre, yo quiero agradecerte por este canto de gracia. Agradecerte porque, como dijo Sofonías, por la bondad de Jehová no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus bondades sobre nosotros. Pero yo te pido, Señor, que abramos nuestros ojos, como el argumento que nos dice, para que veamos la bondad tuya. Y la vemos solamente, Señor, cuando en la intimidad encontramos las razones que tú nos das. Encontramos lo que tú nos hablas, encontramos quién eres tú, la belleza, la hermosura, los propósitos, Señor. En ese diálogo podemos entender por dónde vas caminando. Señor, muchas gracias por esta comunidad, el encuentro con Dios. Muchas gracias por los visitantes,
los que han venido como invitados a esta comunidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nosotros sigamos buscándote cada día. Como el rey David, una resolución, una determinación. Esto buscaré para siempre. Que mi vida esté enmarcada dentro de la intimidad con mi Dios. Padre, que volvamos al devocional diario, que volvamos, Señor, a la palabra, a los ayunos, Señor, que volvamos a la oración, que nadie se quede, Señor, a ver el camino. Ahora que abrimos y en los diferentes grupos que hacemos virtuales, Señor, que la gente encuentre en ti el asidero para siempre. Pero allí, como dice el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús enseña a orar, dice, y tú cerrá la puerta, entra allí en tu aposento y búscame. Y entonces yo te recompensaré en público. Y entonces verás la bondad del Señor y no serás un avergonzado frente al mundo cruel en el cual nosotros vivimos, en el cual usted y yo vivimos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Te pido que se haga carne en nosotros y oro con todo mi corazón en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, cada domingo y particularmente hoy que anticipa la primera reunión presencial después de esta pandemia, recordamos que Cristo ha de venir. Y sí, me gozo en lo que pase hoy aquí, en la tierra de los vivientes, pero nos gozaremos mucho más en la tierra de los eternos, cuando Dios nos lleva a su presencia. Por eso decimos a una sola voz: Maranatha. Y para los niños también hay alimento esta mañana. Ahí está Encuentro Kid. Participemos con ellos, acompáñeles. Es su hijo, su nieto, su amiguito, y sean bendecidos por este tiempo especial que han preparado las personas encargadas de los niños. Muchas gracias y que Dios les bendiga en este domingo.